Buen día. Este video corresponde a la propuesta de tesis Técnicas de reconocimiento y clasificación mediante información acústica de especies animales. En el contenido de la presentación encontramos la introducción, los objetivos, las metas, la justificación, el marco teórico, los trabajos relacionados, así como la propuesta de solución. Este trabajo busca desarrollar una técnica basada en el uso de transformadas integrales de orden generalizado que permita caracterizar sonidos provenientes de especies animales y con ello extraer características que permitan diferenciar sonidos con el propósito de clasificar señales y con ello lograr identificar patrones de comportamiento o de comunicación entre los animales a través de estas señales acústicas. En los antecedentes podemos encontrar un trabajo llamado Reconocimiento de especies de anuros por sus cantos en archivos de audio, mediante técnicas de procesamiento digital de señales. En la metodología encontramos la extracción de características y la clasificación por una red neuronal que utiliza el método de cálculo del gradiente implementada en MATLAB. El siguiente trabajo se llama Bioacústica física, la parametrización de las ecuaciones para simular el canto de los pájaros. En la metodología encontramos la transformada de Fourier para representar la señal en dominio de la frecuencia y el oscilador de Van der Pol que simula una aproximación de la señal. El siguiente trabajo se llama Reconocimiento automatizado de señales bioacústicas, una revisión de métodos y aplicaciones. En la metodología encontramos una recopilación de técnicas en base a sensor, procesamiento, representación y clasificador. En los objetivos encontramos desarrollar técnicas de reconocimiento acústico mediante filtros y redes neuronales de orden fraccionario para el reconocimiento automatizado de especies animales. En los objetivos específicos encontramos diferenciar los sonidos bioacústicos mediante las propiedades de la señal, realizar una clasificación mediante el uso de redes neuronales que permitan clasificar las diferencias entre las características de las señales, diseñar un observador de orden fraccionario que ayude a la reconstrucción e identificación de la señal acústica. Las metas: aplicar técnicas de reconocimiento de audio como herramientas para sistemas de reconocimiento de sonidos enfocados en bioacústica. Diseñar filtros de orden fraccionario con el objetivo de filtrar el ruido ambiental. Obtener la identificación y reconstrucción de la señal acústica mediante el uso de observadores espectrales fraccionarios. Mediante el uso de redes neuronales de orden fraccionario, realizar la identificación y clasificación acústica. La bioacústica estudia las señales acústicas provenientes de seres vivos. Es fundamental conocer el significado de estas señales, ya que con estas herramientas podemos llegar a comprender el comportamiento de las especies animales para preservarlas, así como también poder entender mejor el entorno donde habitamos. En ocasiones, estas señales pueden llegar a ser muy similares entre sí y llegan a representar situaciones o comportamientos diferentes. Es por esto la importancia del diseño de técnicas de clasificación más robustas utilizando filtros de orden fraccionario. En el marco teórico encontramos bioacústica. La acústica estudia el sonido, es decir, las ondas mecánicas que se propagan por medio de la materia, teniendo en cuenta que un evento sonoro puede percibirse, hace suponer la existencia de una cadena de efectos, como
una fuente sonora generando vibraciones de amplitudes en el aire a su alrededor. Y gracias a las propiedades del aire, estas se propagan hasta llegar a un auditor. La audioacústica trata de explicar la vocalización de animales con modelos que aproximan la producción acústica. La desigualdad entre los sonidos emitidos por las diversas especies por lo general se debe a procesos de aprendizaje de cada población. La bioacústica es el estudio del comportamiento de comunicación de los animales a través de señales sonoras. Una de las principales herramientas para la conservación y el manejo de población de especies es el estudio de las características en la comunicación de la fauna utilizando señales sonoras. La bioacústica resulta una buena herramienta para el monitoreo de la biodiversidad, ya que permite la estimación de densidad de población. Esto nos ayuda, en términos generales, a conocer un ecosistema. Cálculo fraccionario. El cálculo fraccionario se encarga de estudiar el uso de operadores de integración y derivación donde se emplea que estos operadores tomen valores no enteros, así como órdenes fraccionarios o números imaginarios. La siguiente expresión es la definición de una función de orden fraccionario, donde m representa el sentido de la derivada. Tau 0 indica el límite inferior, mientras que tau 1 representa el límite superior de la integral asociada, y alfa simboliza el orden de la derivada. El cálculo fraccionario usualmente utiliza funciones generalizadoras, donde podemos encontrar la función gamma, que extiende la definición de un factorial incluyendo números imaginarios así como negativos no enteros, ya que en la práctica tradicional alfa toma un valor entero. La función de Mittag-Leffler permite la generalización de los exponenciales mediante una serie finita. Existen algunas definiciones de derivadas fraccionarias en las que en la literatura podemos encontrar la definición de Riemann-Liouville, que tiene el sentido de Riemann. Esto hace referencia a que la derivada se encuentra fuera de la integral. La definición de Gromov-Voledinkov es la discretización de la definición de la derivada de Riemann-Liouville. También encontramos la definición de Liouville-Caputo, así como la de Atangano-Veleno-Caputo. La diferencia entre la definición de Riemann-Liouville y la de Liouville-Caputo es que el operador se encuentra fuera del integral en la de Riemann-Liouville, mientras que en la definición de Liouville-Caputo el operador se encuentra dentro del integral. La transformada integral es un operador que relaciona una nueva función de un conjunto por medio de la integración respecto a un parámetro. Algunas de las definiciones que existen de transformadas integrales son la transformada de Fourier, la transformada de Hilbert, la transformada de Laplace, entre algunas otras. Transformada de Fourier. La transformada de Fourier se utiliza para pasar una señal al dominio de la frecuencia para así obtener información que no es evidente en el dominio temporal. La transformada inversa de Fourier permite recuperar una función a partir de su transformada de Fourier. Con esto se permite la reconstrucción de la onda original. La transformada fraccionaria de Fourier puede considerarse como la transformada de Fourier a la enésima potencia, donde n no necesita ser un número entero. Redes neuronales. Las redes neuronales artificiales se basan en modelos simplificados de las redes neuronales biológicas, buscando capturar su capacidad de resolver problemáticas como lo son el reconocimiento de patrones. Una red neuronal artificial es definida también como un procesador paralelo distribuido e interconectado
que almacena conocimiento experimental. Entre las principales ventajas que presentan las redes neuronales artificiales son modelo con relación entrada-salida. Esto hace referencia a la capacidad de aprender con base en un conjunto de pares de datos denominados entrada-salida. Aprendizaje adaptativo. Estos sistemas presentan la capacidad de aprendizaje en ejecución de tareas a partir de un cierto entrenamiento. Identificación de fallos. Las redes neuronales artificiales llegan a reconocer alteraciones dentro de los patrones con base en información correcta para ser comparada con las fallas. También presentan no linealidad, operación en tiempo real, así como una fácil adaptación dentro de las tecnologías existentes. En la imagen se puede observar el modelo artificial de una red neuronal propuesta por McCulloch and Pitts. Es un modelo matemático no lineal de aproximación inspirado en el modelo de la distribución de datos de una neurona biológica. En la primera sección de la revisión del estado del arte se encuentran trabajos relacionados con clasificación de señales bioacústicas. En el primer trabajo, llamado Caracterización y modelado de la producción de sonidos de las ballenas belugas, se hace un estudio de sonidos emitidos por ballenas belugas con la finalidad de obtener sus características y su modelo. Se utilizaron algoritmos para realizar una síntesis de los sonidos con base en investigaciones sobre el funcionamiento del aparato fonador de las ballenas belugas. El algoritmo ofrece la grabación de sonidos y su clasificación. La metodología propuesta es la selección de muestras, el uso de transformada inversa de Fourier discreta. Esto permite realizar un filtro obteniendo dos tipos de señales. Posterior a esto, se elabora un algoritmo y se depuran las señales. El siguiente trabajo, llamado Clasificación de clics de colocalización de delfines por energía y distribución de frecuencia, es un trabajo donde se muestra el control adaptativo sobre la producción de señales de colocalización. Este estudio fue diseñado en delfines mulares del Atlántico, donde se identificaron 7 categorías de señales utilizando la información espectral y la posición relativa entre los picos de -3 y -10 decibeles. En este trabajo se diseñó una red de contrapropagación con la finalidad de encontrar diferencias específicas en animales. El siguiente trabajo es una investigación llamada La investigación bioacústica de las aves del archipiélago de Revillagigedo. El archipiélago Revillagigedo, ubicado en México, fue donde se documentaron eventos acústicos de relevancia para la reproducción de las especies de ese ecosistema, registrando el canto de las hembras, así como la contravocalización presentada por los ensontles al amanecer y al anochecer. La metodología usada fue la clasificación por intensidad de la señal. En el siguiente apartado de la revisión del estado del arte se muestran trabajos donde la transformada fraccionaria de Fourier fue utilizada con fines de análisis de señal. En el primer trabajo, usando la transformada fraccionaria de Fourier, se propone una técnica para el diagnóstico de fallas en engranes a partir de las señales de vibración empleadas en el dominio de la transformada de Fourier. El siguiente trabajo, llamado
análisis de fallas de un motor de inducción basado en la transformada de Fourier discreta, se trabaja el análisis de vibraciones de un motor de inducción, donde se emplea la transformada fraccionaria de Fourier discreta. El siguiente trabajo, presentado por Héctor Cortés en CENIDET, muestra una metodología para el diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas en transformadores, donde emplea transformadas integrales de orden fraccionario como la transformada fraccionaria de Fourier, desarrollando una metodología para el diagnóstico de fallas. La bioacústica es una herramienta que busca conocer qué hay detrás de una expresión fonética por medio de analizar las señales, teniendo como principal reto la diferenciación y clasificación en base a algoritmos. La identificación de señales generalmente se basa en el uso de transformada de Fourier como método de interpretación de las señales no periódicas en frecuencia. Estas metodologías pueden llegar a presentar dificultades al momento de estudiar señales con un alto grado de similitud. En ocasiones, se puede clasificar como una señal idéntica con respecto a otras. Es por esto que el uso de transformadas integrales de orden fraccionario resulta de gran ayuda, ya que en la literatura se reportan como herramientas eficientes en el análisis de señales. Se buscará una metodología que se base en el comportamiento de las señales y con el empleo de etapas que van desde la extracción de características hasta el diseño de redes neuronales para permitir la clasificación de estos sonidos en base en su origen fonético, además de permitir distinguir sonidos sobrepuestos, facultando así el análisis de ecosistemas basados en el estudio de observaciones del sonido. Para lograr esto se aplicarán transformadas integrales de orden generalizado, permitiendo la clasificación de señales bioacústicas. La metodología que nos permitirá desarrollar lo antes mencionado va desde estudiar transformadas integrales, revisando la literatura acerca de transformadas integrales, identificando las técnicas clásicas existentes, estudiar cálculo fraccionario, efectuando una revisión bibliográfica acerca del cálculo fraccionario para comprender sus bases y aplicarlo al análisis de señales. Aplicar una técnica que permita la diferenciación de señales. Con el uso de transformadas integrales de orden generalizado, se aplicará una metodología que permita extraer las propiedades de las señales con un mayor número de características, así como desarrollar una metodología que permita la clasificación de sonidos bioacústicos. Empleando redes neuronales artificiales, realizar una clasificación con base en las características de la señal. Programación del método. Programar el método empleando el uso de software que permita el desarrollo de la técnica propuesta. Comparación de resultados. Se efectuará una comparación con la literatura ya existente en contraste a los resultados obtenidos, mostrando las ventajas y desventajas de la aplicación de integrales de orden generalizado aplicado al análisis de señales. La hipótesis plantea la clasificación de sonidos bioacústicos al utilizar transformaciones integrales de orden generalizadas, ya que proporcionan patrones que dan características más claras para la clasificación y comparación de las señales. Los alcances de este proyecto son el estudio de conceptos principales de cálculo fraccionario, revisión y uso de las propiedades de las transformadas integrales de orden generalizado aplicadas al uso de identificación de señales. Identificar técnicas de reconocimiento que permitan la exclusión de sonidos bioacústicos utilizando las propiedades de las señales. Estudiar el uso de redes neuronales que permitan la clasificación de los sonidos basándose en las características de la señal. La aportación de esta tesis es desarrollar una metodología con base
en transformadas integrales de orden generalizado para la identificación de señales. Desarrollar técnicas de reconocimiento que permitan diferenciar el sonido bioacústico mediante las propiedades de las señales utilizando filtros de orden fraccionario, así como diseñar redes neuronales que permitan la clasificación de los sonidos bioacústicos basándose en las características de la señal. A continuación se muestra el cronograma con las actividades a desarrollar a lo largo de los diferentes meses, donde se observa la revisión bibliográfica, el estudio y comprensión de conceptos de cálculo fraccionario, el estudio de transformadas integrales de orden generalizado, como programado a lo largo de todos los diferentes meses. Posteriormente se encuentra el estudio y desarrollo de algoritmos para la extracción de datos, así como el desarrollo de metodología que permita la clasificación de sonidos bioacústicos, la validación de la metodología, la presentación de resultados y la redacción de tesis. A continuación se muestra la bibliografía utilizada en esta presentación. Muchas gracias por su atención.